estamos en la mañana de Volver y bueno, lo anticipamos al comienzo y tenemos el enorme agrado de presentar al querido compañero doctor psiquiatra infantil. ¿Está bien así, Carlos Ticera? Así es, es correcto, Siempre bueno, muy bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a la audiencia también. Un placer porque, Carlos, decíamos al comienzo, ¿no? Cuando comentamos que ibas a estar, la necesidad en estos días de contar con personas que tomen la idea de los cuidados, de la protección y desde una perspectiva comunitaria como lo haces vos, en un contexto de tanto dolor y tanta crueldad y tanto individualismo, nos parece fundamental, así que te agradecemos mucho porque te hagas este espacio. Por favor, no, como digo siempre, y lo planteamos el año pasado, para nosotros como trabajadores de salud mental, es muy difícil tener espacios de intercambio con la comunidad que no nos consulta, porque la que nos consulta viene con compromiso, con más, menos y con sus dificultades, pero tiene ahí un tiempo que designa para pensar en su salud mental y la de su comunidad, no así el resto de la población, que en general, por las cuestiones de lo diario, quedan absolutamente tomados por la coyuntura y les cuesta muchísimo pensarse y pensar las crianzas y los cuidados en estos tiempos. Así que para nosotros, digo, como cuerpo de trabajadores de salud mental, nos cuesta mucho abrir esos diálogos más hacia la comunidad y no solamente con aquellos que nos consultan por alguna cuestión particular, ¿no? Así que nada, muy agradecido por este espacio. Y bueno, y en el marco de este espacio entonces una columna que va a estar desarrollándose cada 15 días, como hicimos el año pasado, los jueves en este horario. Un poco la propuesta es hablar de salud mental y también tener algunas cositas que tengan que ver con lo que podríamos llamar una escuela para padres. Exacto. Me gustaba esa iniciativa, Escuela para Padres, y aprovecho para hacer una mención especial a Eva Giberti, una referente de nuestro campo, recientemente fallecida y que fue una guía muy importante para nosotros, que en el mismo hospital del que yo actualmente soy parte y me formé y demás, se construyó en el diario, se construyó como una revista, como una iniciativa en la que la salud mental daba recomendaciones, esquemas de cuidado, referencias para entender las infancias y juventudes y llevar una crianza más respetuosa, más cuidadosa, más contemplativa de la subjetividad y no, digamos, un entendimiento de las infancias como una promesa solo de futuro, ¿no? Sino de que son un actor actual, son un actor en presente, solamente que muchas veces no los consideramos como sujetos de derechos ni como sujetos de acción. Entonces, poder volver a esa consigna, decir, bueno, debemos conversar con algunos padres y con algunas madres, fue algo que surgió también, y esto lo cuento porque para mí fue muy valioso, de parte de gente que vio en redes, que vio algunos fragmentos y que me comentó respecto de cómo le había sido de utilidad para entender algunas cuestiones, por ejemplo, de lo que había sido el tránsito de su embarazo, por ejemplo. Cómo había sido para entender algunos de los obstáculos que tenían en términos de pareja en tiempos de cómo se acompañaba la crianza en los primeros días, en los primeros momentos. Entonces, es desde ahí que me pareció que si hablábamos de salud mental, tenemos que poder dar algunas herramientas, algunas estrategias, pero entendiéndolo en presente, como diciendo, bueno, nos demos a la tarea de construir algunas recomendaciones vez a vez para los padres. Y cuando digo para los padres, si bien es un término que usamos en general para hablar de los cuidadores, padres, madres o referentes parentales, es mi intención en este espacio, y lo planteo acá con ustedes a ver qué les parece, situarlo específicamente para padres. Si bien entendemos que las recomendaciones van a ser compartidas, intentaré traer un sesgo específico del lugar del padre en esa escena de cuidado. El padre varón. El padre varón, porque cuando hacemos las reuniones de padres, son todas madres. Cuando convocamos al grupo de padres, son todas madres. Y nos cuesta muchísimo a los padres situarnos como, otra vez ahí, como un actor específico que tiene acciones específicas por hacer. No es que somos iguales o no somos iguales la pregunta, sino desde dónde va a acompañar el padre. Entonces, si bien me gusta la idea de tomar la escuela para padres, anda vos. Bueno, a ese punto quiero ir.
justamente quisiera dejar, y si se puede, digamos, en la página colgados algunos videos desde lo que nos serviremos para la discusión que iniciaremos en este recorrido. Entonces hay un grupo de videos que se los recomiendo a todos, pero nosotros los vamos a ir trabajando en particular, que se llama El comienzo de la vida, que es un video que se hizo con profesionales de salud mental de todo el mundo, que lo dirigió UNICEF, y que es un material de estudio y de formación para nosotros muy valioso en el intercambio con los padres, en donde va contando qué pasa, por ejemplo, en el cerebro de un niño, en el estado, cuando está en la panza, cuándo son los primeros días, cuándo va creciendo. Entonces intentaremos en estos encuentros tomar algunas referencias de esos videos, que se los recomiendo por completo, digamos, pero nosotros vamos a puntualizar en algunos aspectos. Entonces, como iniciativa, desde esos videos sacaremos algo de información para que la gente sepa dónde ir a mirar y dónde buscar ese ejemplo, porque a veces tomamos ejemplos, pero nadie se va a dar el tiempo de ir a leer, ir a buscar. Entonces me pareció que esos videos nos van a servir de insumo para este intercambio. Lo vamos a dejar en historias destacadas de la radio de FM Volver con el link. Entonces excelente. Va a ser algo que va a estar, quienes están escuchando pueden ir al Instagram de la radio, van a encontrar en historias destacadas Salud Mental o Escuela para Padres, después nos ponemos de acuerdo cuál va a ser el nombre y ahí vamos a dejar el link para que vayan a ver estos videitos y ya quede permanentemente en el Instagram de Exacto, FM de manera tal de que si alguien quiere generar o instalar una pregunta, la puede ir dejando, si la quieren mandar por redes o la quieren hacer por mensaje. También. También para que haya un intercambio, pero con algún insumo específico, no solamente con el diálogo que aquí podemos construir, que si bien es muy valioso, estamos en tiempos en donde los diálogos que tenemos no alcanzan a cubrir la complejidad de las problemáticas que estamos teniendo. Entonces tenemos que ver con qué herramientas pretendemos que la comunidad tenga elementos para discutir, para pensarse, y que eso no sea solamente fragmentos muy acotados, ¿no? Entonces, a contrapropuesta de lo que la iniciativa de las redes tienen, instalo esta propuesta de decir, bueno, démonos un tiempo para pensar, veamos un material compartido y en función de ese material compartido ojalá surjan preguntas, si no igual traeremos aquí observaciones, comentarios y demás, pero con ese, si se quiere, sesgo que intentaré darle respecto de cómo empujar a los padres para tal cosa. Bueno, y por ejemplo, esta primera proyección que vas a compartir, ¿podés dar algunas referencias de por dónde va? Así es. La primera referencia que daré es que pretende correr toda cuestión, si se quiere, cultural o imaginaria, y centra en toda la información que sí hay desde la ciencia, desde la psicología, desde la biología, desde la embriología, sobre el nacimiento de una vida. ¿Qué sentido tiene, ¿no? Y entonces parte de lo que uno da como natural, y esto aprovecho a contarles algo que a mí me motorizó en esto, hoy en estos días estoy acompañando a mi primer paciente allá por hace mucho rato, que con sus 12 años me consultaba por una enfermedad realmente muy grave, pero que después de mucho tiempo, de mucho tratamiento, resulta que queda embarazada. Después de mucho tiempo de haberlo deseado y haber querido tener una pareja y haberlo logrado. Y resulta que me manda un audio en donde estaba desesperada porque su compañero, su pareja, no quería ni lavar un plato. No quería ni ayudar con las cosas con las que ella ahora no se puede agachar. Y ella está angustiada particularmente porque no logra algunas situaciones que en su casa funcionaban y hoy no, dado que ella ya no se puede ocupar. Y me decía preocupada de cómo iba a ser ahora, como si estuviera sola. Y entonces empezamos a jugar, tenemos mucha confianza y nos conocemos desde los tiempos del juego con ella, y entonces empezamos a jugar, bueno, ¿de qué rol va a tener este padre? De que entonces, ¿qué cosas va a tener que hacer? ¿De qué se va a empezar a ocupar? Y a veces, cuando eso lo situamos solo en un aspecto relacional y no lo vemos un poco desenfocado con un objeto, como bien lo hace UNICEF cuando plantea este documento, muestra
cómo se constituyen las redes neuronales, muestra cómo se constituyen los vínculos, muestra qué lugar tiene la estimulación de un bebé o los miedos que atraviesan a una familia en el cuidado de un bebé. ¿Qué caminos hay si uno se autoriza y lo saca y lo pasea y lo expone a experiencias, y si uno lo encierra y se encierra en la angustia y el temor, ¿no? Entonces intentaremos desde ese documento extraer las particularidades que en estos tiempos que corren, porque ese es un video que ya tiene algunos años, cómo en estos tiempos que corren esos atravesamientos modifican la vida de quien está llegando a este universo. Entonces es desde ahí que esa iniciativa me parecía, digo, bueno, voy a aprovechar esa conversación que tuve con esta joven, que como digo tenemos mucha confianza y que lo usaremos en algún sentido como una recomendación para su compañero. Me gustaba un objetivo específico para que luego otros se puedan apropiar de eso mismo, pero ella está bien consciente de qué cosas tiene que hacer. Ahora, él no tiene ni idea. A ella le surgen un montón de iniciativas de cuidado, de paciencia, de calma. Digo, ahora él está en cualquiera. Digo, y esto no lo hago como en términos de crítica, sino en términos de quién habló con los varones o con los jóvenes sobre esto. De qué rol y qué lugar tendremos en estas crianzas, en estas infancias, ¿no? Entonces, es desde ahí que me parecía este material, ¿no? Muy, muy interesante, muy necesario también, digo, desde los grupos de mujeres, de los feminismos y transfeminismos, siempre planteamos, ¿no?, la cuestión estructural de lo que es el patriarcado, que afecta incluso a los varones también en sus modos de poder construir relaciones afectivas, ¿no?, de poder construir vínculo, y bueno, y también por supuesto asumir las responsabilidades, y digo, el formateo de, bueno, ¿por qué un varón no aprende a cuidar? Y ahí siempre mencionamos esta cuestión, ¿no? Bueno, las niñas nos enseñan a tener la muñeca, a poder hacer de mamá, a poder tener la cocinita, y bueno, las cuestiones de cuidado y tareas de limpieza siempre desde chiquititas nos van formateando, y los varones siempre la pelota y el salir, y poco de eso otro que tiene que ver con la construcción de vínculos y de cuidados. Así que me parece muy buena la propuesta, Carlos, gracias por eso. No, por favor, ya les digo, me parecía que hablando de salud mental, en estos tiempos esa era una conversación que ya no podíamos obviar, ¿no? Lo pensé más como consecuencia de lo que trabajamos el año pasado que como una iniciativa específica de este tiempo. Perfecto. Sino a partir de las conversaciones que he tenido con algunas personas que fueron viendo los materiales, dijeron, che, a mí me sirvió porque entendí tal cosa. Bueno, en esa idea es dejar también hay un elemento de discusión más amplio, ¿no? Muy necesario. Así que el próximo jueves no, el otro lo tendremos aquí a Carlos Tisera para seguir profundizando en estos temas, seguir aportando y reflexionando en conjunto cómo construimos una mejor comunidad, que al fin y al cabo cuidar, proteger y construir familias fuertes lo que hacen es construir mejor comunidad también. Gracias, Carlos. Así es. No, gracias a usted por Gracias, invitarme. doctor. Nos estamos viendo. Bueno, la mañana de volver aquí con Carlos Tisera en esta columna de salud mental y de Escuela para Padres que vamos a seguir continuando.